Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, Nueva Criatura en Cristo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de esta noticia que sin duda alguna ha conmocionado a la cristiandad. Esta noticia en la que la Iglesia Católica aprueba la bendición a parejas del mismo género o también pues a aquellas parejas que están viviendo en alguna situación irregular. Y la verdad es de que ha preocupado muchísimo a católicos y cristianos en general, porque esta decisión de alguna manera va en contra de todo lo que por siglos se había estado enseñando que era desaprobado, ¿verdad? Principalmente por la palabra de Dios. Y en un segundo momento, desde luego, también, pues por las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica. Ahora vemos con la creación de un nuevo documento, el documento que emite el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un documento que se llama Fiducia Supplicans. Y este documento, como lo estaremos viendo, presenta diferentes pues puntos que son cuestionables, desde luego, por la forma en cómo están escritos, porque la explicación que se está dando no es del todo clara, sino que ha habido mucha ambigüedad en la forma en cómo se ha expresado el documento. Y bueno, en primer lugar, para quienes no están muy en contexto con esta decisión que ha tomado la Iglesia Católica, para quienes piensan que probablemente esto se trata de una fake news y que solamente es una noticia inventada, vamos a las fuentes, vamos a mostrar precisamente algunas imágenes, algunas diapositivas, algo de trabajo de investigación en el cual podemos recabar precisamente las evidencias de esta situación o de esta noticia. En primer lugar, tenemos en pantalla junto a nosotros la imagen de Fray James Martin. James Martin es precisamente un sacerdote estadounidense del ala liberal, y este hombre, pues vemos en la imagen precisamente está bendiciendo a una pareja del mismo género. Y esto precisamente porque, como podemos ver ahí en pantalla, pues ya es algo aprobado por la Iglesia Católica. Y en ese sentido, por eso es que ahora, pues él no tiene ningún reparo en hacerlo de manera pública. Esta imagen que estamos viendo precisamente fue publicada en el New York Times, como lo vamos a ver a continuación. Se hizo famosa en redes sociales precisamente por la gran difusión que se le dio a nivel mundial. Y bien, vamos entonces a avanzar en la presentación. Y en segundo lugar, podemos ver en pantalla precisamente, tenemos ahí la noticia que emite el New York Times, donde dice el encabezado: empezó a atreverse el Papa y su cambio de rumbo sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. Y bien, dice, leo la noticia, dice: el Papa Francisco habló con católicos de la comunidad LGBTQ y sus seguidores durante años antes de permitir que los sacerdotes bendijeran a a parejas del mismo, ya saben, ¿no? Luego dice, en marzo del 2021, mientras católicos de la comunidad lidiaban con el hecho de que había un documento aprobado por el Papa Francisco en el que el Vaticano se pronunciaba en contra de la bendición de uniones de personas del mismo, uno de esos confidentes cuenta que hablaron por teléfono. Juan Carlos Cruz, sobreviviente de eso que aparece aquí, ¿verdad?, que se hizo amigo del Papa a lo largo de años de conversaciones, dijo que Francisco, quien en ese entonces acababa de regresar de Irak, le dio a entender que la maquinaria del Vaticano se le había adelantado al pronunciamiento en el que se decía que Dios no puede bendecir el pecado. Cuidado con esta frase, porque precisamente es ahí donde vamos a hacer mayor énfasis en esta frase: Dios no puede bendecir el pecado. De hecho, Dios no bendice el pecado, ¿verdad? Dice abajo, pero Cruz afirmó que Francisco había reconocido que la responsabilidad era suya y le dio la impresión de que quería cambiarlo.
En opinión de Cruz, quien visitó a Francisco por su cumpleaños número 87 del fin de semana, y la de muchos católicos de la comunidad, eso fue justo lo que hizo Francisco esta semana. Aprobó una importante declaración de la misma Oficina Vaticana de Doctrina Eclesiástica que había emitido la sentencia negativa 2 años antes. La nueva disposición permite que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo siempre y cuando la bendición no forme parte de la ceremonia de una unión entre personas del mismo, con el objetivo de que no se vaya a confundir con el sacramento del matrimonio. Si bien la declaración no cambia la doctrina eclesiástica de que los actos son intrínsecamente desviados, es una señal concreta de aceptación para una porción de los fieles que han sido castigados por la iglesia desde hace mucho. Entonces, como podemos ver aquí en la noticia, precisamente en la nota que emite el New York Times, se deja muy en claro, o al menos es pues ahora sí que lo que se quiere mostrar, que esta bendición a parejas del mismo género no es en ninguna manera el matrimonio como tal, el matrimonio que Jesucristo instituyó. Sin embargo, vean y con mucha claridad cómo a pesar de esto, a pesar de que se le quiere cambiar el lenguaje, a pesar de que se quiere de alguna manera manipular las palabras, sin embargo podemos darnos cuenta que están a un paso de decir lo contrario. Si apenas 2 años antes, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante, precisamente 2 años antes, el mismo dicasterio para la doctrina de la fe ya había dicho que no estaban pues de acuerdo con esto, que no se podía aprobar la bendición a parejas del mismo género. Sin embargo, 2 años después nos damos cuenta que la decisión fue exactamente la contraria. Entonces, vamos a continuar con esta noticia. Dice, ahora que los progresistas celebran y las parejas del mismo empiezan a recibir bendiciones públicas, algunos se preguntan por qué el Papa dictó la innovadora resolución en este momento, más de una década después de que comenzara su pontificado, con un mensaje rotundamente inclusivo sobre cuestiones de la comunidad. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo en el 2013, cuando le preguntaron por un sacerdote que rumoraba que era, ya saben. Y bueno, como podemos ver entonces en esta noticia, claramente se está pues aprobando bendecir. Dice el documento, como lo vamos a ver más aquí adelante, él es Fray James Martin, este sacerdote que es abiertamente, pues digamos, pues está abierto a este tipo de relaciones, está aprobando. De hecho, él fue quien mayormente estuvo promoviendo el que en el Vaticano se aprobaran estas decisiones, se tomaran decisiones en favor de estas personas, y no por ser personas, sino por la relación o por el hecho de ser pareja. Y bien, ¿quién es este señor que aparece en pantalla? Este señor es nada más y nada menos que Víctor Manuel Fernández, como podemos ver, cardenal de la Iglesia Católica, y el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Este señor es precisamente quien se encargó principalmente de aprobar el documento Fiducia Supplicans, el cual ahora está aprobando la bendición a parejas del mismo género y a aquellas que están vamos a decirlo así, en situación irregular, ¿no? Este señor es entonces, como vemos, conocido entre el mundo eclesiástico como el Tucho Fernández. Así le dicen, el Tucho Fernández. Y el Tucho Fernández precisamente es quien de alguna manera está amparando esta situación. Como podemos ver en pantalla, dice: la declaración del cardenal Tucho Fernández abrirá un debate en el seno del catolicismo acerca de la manera en que pudieran llegar a celebrarse estas bendiciones.
Dice aquí, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una declaración que abre la puerta a que se puedan celebrar ceremonias de bendición de parejas de personas, ya saben cómo. Las bendiciones de estas parejas han estado en el núcleo de amargas disputas en el seno de la Iglesia Católica en Alemania, Estados Unidos y otros países. Recordemos que hace apenas un año, precisamente, se dio en Alemania, pues este gran escándalo, ¿no? A nivel eclesial, en el cual básicamente ¿cómo se llama? Pues el conjunto de obispos precisamente se pronunciaron a favor de que no solamente se bendijera a los matrimonios o digamos del mismo género, sino que también se les diera el matrimonio, ¿no? Se validara el matrimonio para ellos. Entonces, apenas precisamente un año del llamado camino sinodal, y el Papa Francisco precisamente había dicho que no era posible eso, y no entendemos entonces cómo un año después la decisión que se toma es, pues ahora sí que para darles la razón, básicamente para darles la razón. Pareciera como que la Iglesia Católica cada vez está tomando más, pues un papel del lado de este tipo de comunidades, de este tipo de agendas. Recordemos que a la Iglesia Católica se le ha tachado últimamente con todas las innovaciones que el Papa Francisco está realizando, pues precisamente de ser una iglesia que está abriéndose a lo que llamamos la Agenda 2030. Y desafortunadamente, el Espíritu Santo no es quien está conduciendo estas decisiones. No se están dejando llevar por la palabra de Dios. Vemos claramente que este tipo de decisiones no están dirigidas ni conducidas por el Espíritu de Dios, ya que contradicen abiertamente las Escrituras. Ahorita en un momento más vamos a precisamente a ahondar en pasajes bíblicos que desafortunadamente no han sido seguidos, no han sido continuados como en el resto de la tradición de la iglesia se había realizado. Y bien, entonces vemos que este señor Víctor Manuel Fernández, a quien habíamos visto en pantalla hace un momento, él es precisamente el encargado de haber promovido y de haber declarado este documento que vemos en pantalla. Está tomado directamente de la página del Vaticano, es el documento Fiducia Supplicans, el cual ha sido un escándalo. Y bien, vamos concretamente a las fuentes para que no digan que estoy inventándomelo, que estoy sacándomelo de la manga. No, vamos directamente a las fuentes para ver qué es lo que dice el documento y no especular. Vamos al número 4. El número 4 concretamente nos dice: son inadmisibles ritos y oraciones que pueden crear confusión. Fíjense, que pueden crear confusión. Dicen que hay una diferencia entre el matrimonio y la bendición. A ver, ¿qué quien se casa no está pidiendo la bendición de Dios con el hecho de casarse? Por supuesto que está pidiendo la bendición de Dios. Y este tipo de ritos, como dice aquí el documento, pueden crear confusión, aunque digan en el Vaticano que una cosa es la bendición a parejas del mismo género y otra cosa muy diferente es el matrimonio. Sin embargo, como dice aquí el documento, sí se puede crear confusión entre los fieles cristianos. Dice aquí, puede crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer. Pues para empezar, claramente se está viendo que este documento está creando una enorme confusión. Y si de por sí la iglesia ya está muy dividida, pues este documento, estas decisiones que está tomando el Vaticano, pues lo que está haciendo es dividir todavía más a la Iglesia Católica. Y dice en el número 5, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción de llevar
a cualquier confusión. ¿Cómo es entonces que si aquí mismo dice que la iglesia tiene el deber de evitar contradecir o llevar a una confusión, cómo es que ahora entonces la misma iglesia está creando esa confusión? Caray, es que no se trata de ataques que vengan fuera de la iglesia, sino que es la misma iglesia quien está precisamente creando confusión entre los fieles. Y en lo azul vemos que dice, tal es también el sentido del responsum. Fíjense, esta palabra responsum es el nombre de un documento que la misma Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel tiempo se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora es Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En el año 2021, precisamente, este mismo órgano de la iglesia creó un documento llamado Responsum, y en este documento Responsum precisamente daba a conocer que no se podía bendecir a personas del mismo género. No se podía. Abiertamente lo dice este documento llamado Responsum, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí está, miren, que aparece en pantalla. Este documento está tomado también de la página del Vaticano, para que no digan que yo me lo inventé. No, aquí está tal cual. Dice Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la pregunta, ¿la iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Aquí claramente dice la pregunta. ¿Puede la iglesia prácticamente aprobar esta bendición? Y la respuesta dice, se responde negativamente. Negativamente se responde. Esa es la respuesta clara, contundente. Y dice aquí, en el mismo responsum, vamos al número, aquí al documento de responsum, dice, no es lícito, en amarillo lo puse, dice, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis fuera del matrimonio. Luego abajo dice, las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos. Fíjense, este punto yo creo que es bastante interesante. Nuevamente lo vuelvo a leer, dice, las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque como hemos podido ver en otros canales, precisamente cristianos, en los que se está hablando de este tema, pues claramente lo que se dice es que el Papa no está aprobando el matrimonio. Y se hace un énfasis tremendo en decir, es que no se aprobó el matrimonio para estas personas. Lo que se aprobó es una bendición. Y por aquí claramente Responsum dice, las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos. Y luego dice, la bendición de las uniones, ya saben, no pueden ser considerada lícita. Y dice claramente eso, la bendición de las uniones de estas personas no puede ser considerada lícita, en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o una analogía de la bendición nupcial. Aquí lo pongo con rojo. Sería, en cierto modo, una imitación o una analogía con la bendición nupcial. Entonces, quiere decir claramente, precisamente, que esto es claramente desaprobado. Y esto es precisamente, está tomado del documento que les comento, Responsum. Este documento es del año 2021 y vemos precisamente que 2 años, prácticamente, esto se aprobó en diciembre del 2023, quiere decir que 2 años antes de que se aprobara, estaba este documento que contrariamente decía no se puede bendecir a este tipo de personas. No se puede bendecir no a ellos por ser personas, sino a la pareja, a la unión de estas personas, el modo de vida, la praxis, como dice ahí, eso es lo que no se puede bendecir. Y entonces, volviendo nuevamente al fiducia supplicans,
en el número 38. Vamos a los números que nos hicieron falta del Fiducia Supplicans, 38, 39, 40. A ver, el 38 dice en amarillo: no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Entonces, si no se debe promover, dice, un ritual para las bendiciones de parejas, entonces, ¿por qué sí se está aprobando, a pesar de que no haya ritual, por qué sí se está aprobando este tipo pues digamos, de prácticas en la iglesia? En el número 39 dice: para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias del matrimonio. Fíjense, es curioso el número 39 porque dice: para evitar cualquier forma de confusión o escándalo. Pues pregunto yo, ¿en qué momento no creería esto confusión y escándalo? ¿Acaso por hacerlo a escondidas allá en la sacristía, eso deja de ser escandaloso? Ante los ojos de Dios, eso no deja de ser escandaloso. Ante los ojos de Dios, así estén metidos en lo más profundo de la tierra, Dios sigue mirando ahí, en lo más profundo de la tierra. Así estén en un sótano, estén escondidos donde sea. Y entonces es aquí donde precisamente tenemos que nosotros darnos cuenta de la importancia de vivir para agradar a Dios. Nuestra vida debe de estar conducida o debe de estar precisamente mirando siempre a agradar al Señor, a obedecer su palabra, no a quedar bien con los demás. O sea, quiere decir que para no crear escándalo, entonces simplemente con que no se haga el día que se casan al civil, con que no se haga con ornamentos, con que no se haga dando la señal de la cruz, ya con eso ya está permitido, ya Dios lo ve bien. Pero si la palabra de Dios en todo momento lo ha desaprobado, ¿cómo es que ahora vienen a decirnos, después de tantísimo tiempo, que ahora sí está bien, que ahora lo bueno es malo y que lo malo es bueno? ¿Cómo es eso posible? Y vamos al número 40. El número 40 dice: no se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida de Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Y por eso lo puse en rojo esto último, para que se viva con mayor fidelidad los valores del Evangelio. A ver, si una pareja de personas así, que ya viven juntos o que ya son pareja, que ya llevan una relación, digamos, estable, van a vivir los valores del reino, eso agrada a Dios, eso alaba a Dios, eso va conforme a los valores del reino, conforme a los valores del evangelio. Pregunto yo, ¿eso realmente va con los valores del evangelio? Porque aquí dice el documento que sí. O sea, esa es la finalidad de esta bendición, para que vivan con mayor fidelidad. A ver, ya están siendo fieles al Señor con el hecho de vivir abiertamente así. Claramente, quien escribió esto lo hace pensando que, o pensaron que nadie lo iba a leer, o pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. Esto, pero a todas luces está en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos ahora, nos vamos a brincar el responsum, que ya lo habíamos visto. El cardenal Strickland, otro cardenal estadounidense. Este cardenal Strickland que vemos acá en la parte izquierda, es un cardenal que ha estado precisamente abogando, defendiendo la sana doctrina. De alguna manera, él ha estado divulgando, pues, que esto no está bien. Ha estado levantando la voz para decir que la decisión que se ha tomado en la Iglesia Católica es muy lamentable. ¿Y saben una cosa? Contra él, el otro cardenal, Tucho Fernández,
este cardenal, quien les había comentado, es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, pues obviamente ve con malos ojos que es el cardenal Strickland esté alzando la voz para hablar en nombre de la verdad, en nombre de la palabra de Dios. Y desafortunadamente este hombre no está siguiendo, Tucho Fernández me refiero, no está siguiendo los valores del reino de Dios. Hablemos un poco más de este cardenal Joseph Strickland. Dice, el obispo al que el Papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformas de la Iglesia Católica. Quiere decir que el Papa Francisco, ese señor tan bueno que lo vemos en las noticias, que hablan también de él, no, es un hombre de Dios, no, hombre, es un hombre que hasta se viste de blanco, una blanca palomita. El Papa Francisco, con todo y que sea el Papa, desafortunadamente está expulsando a quienes están alzando la voz, a quienes están hablando en nombre de la verdad, a quienes desafortunadamente no están siendo escuchados. El cardenal Strickland precisamente ha tenido que sufrir la persecución a causa del evangelio. Y vemos aquí esta noticia de la BBC. Dice, el Papa Francisco destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, un feroz crítico que ha cuestionado el liderazgo del Papa de la Iglesia Católica. Y dice la noticia, rápidamente la leo, dice, el Vaticano informó que el obispo sería relevado de sus funciones como resultado de investigaciones llevadas a cabo en su diócesis Tyler, en Texas, Estados Unidos. El obispo Strickland es una voz destacada de una rama del catolicismo estadounidense que se opone a las reformas del Papa. Su destitución tiene lugar después de que el sumo pontífice hablara del atraso de algunos líderes de la Iglesia Católica estadounidense. Strickland ha lanzado una serie de ataques contra los intentos del Papa de actualizar la posición de la Iglesia en temas sociales y de inclusión, entre ellos el aborto, los derechos de las personas transgénero y el matrimonio entre personas del mismo, ya saben qué. Entonces, vemos claramente pues en esta nota que el Papa, para empezar, no está de acuerdo con que haya cardenales que de alguna manera se estén rebelando, ¿verdad? Que estén defendiendo lo que tradicionalmente siempre se había predicado. Imaginen ustedes la pena, la vergüenza de muchos sacerdotes que incluso salen en medios de comunicación y que por años habían dicho que aquello está incorrecto, que ese tipo de bendiciones no se podían dar en la iglesia, que la iglesia católica es la única de las iglesias que nunca cambiaría la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora el Papa les está dando la espalda a todo eso que habían predicado. Está haciendo a un lado eso. Y aunque quieran decir que no es cierto, aunque digan en el documento Fiducia Supplicans que no, que miren, que esto sí se justifica por esto y por lo otro, ya vimos el documento, ya analizamos los números, ya vimos claramente que ni se va a promover la fidelidad a los valores del Evangelio, ni puede haber un momento en el que no cause escándalo esto, siempre va a causar escándalo, siempre. Y por eso es que es definitivamente alarmante el que este tipo de decisiones se estén dando. Bien, vamos a hablar un poco más aquí adelante de otro obispo, Monseñor José Ignacio Munilla. Dice el obispo José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, no hizo referencia al documento y prefirió recomendar en su cuenta de Twitter, ahora llamado X, ¿verdad? Dice, unas declaraciones que había realizado en YouTube el pasado mes de octubre. En estas declaraciones, frente a la pregunta de si la iglesia podía bendecir uniones de este tipo, situaciones matrimoniales irregulares, había afirmado que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. Eso fue lo que dijo el obispo Ignacio Munilla, a quien tuve el gusto de conocer, por cierto, hace ya un tiempo. Dice, y por lo tanto, las uniones homosexuales no pueden recibir esa bendición.
al igual que otras situaciones matrimoniales como el adulterio. Luego más abajo dice, Dios no puede bendecir una relación que va en la dirección equivocada. Piensen y hagamos esta reflexión. ¿Cuántos problemas no se aventaron los párrocos a lo largo de mucho tiempo, precisamente por personas que incluso querían hasta bautizar a un hijo, y resulta que los padrinos no podían ser personas que vivieran en una situación irregular, en unión libre, por ejemplo? Ah, no, pues ahora resulta que sí. Y el problemón en el que se metieron, las broncas que se echaron, ¿qué pasa? En ese tiempo, no era permitido. Ah, no, ahora sí. Como si Dios cambiara de forma de parecer, cuando sabemos que Dios es inmutable, que Dios no deja de ser santo para volverse al pecado. Claro que no. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios a todo esto? Vamos a ver Deuteronomio 28:1-6. Claramente dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero fíjense, ahí está muy claramente marcada la condicionante. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿quién va a recibir la bendición de Dios? Pues aquel que obedece al Señor. Aquel que obedece al Señor recibirá la bendición de Dios. Otro texto bíblico, Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice claramente, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y en el 28 dice, y los bendijo. Claramente, yo les invito a que revisen Génesis 1:27-28, donde dice, varón y hembra los creó y los bendijo. No dice varón y varón, no dice mujer y mujer, no, dice varón y hembra los creó y los bendijo. Claramente así lo dice Génesis 1:27-28. Revisen la palabra de Dios. No estoy mintiendo. Así lo dice el texto bíblico. ¿Por qué ahora la iglesia quiere cambiar las cosas? ¿Por qué ahora la iglesia prefiere hacer a un lado esos textos bíblicos como para quedar bien con ellos? Primera Corintios 6, versículos 9-10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y abajo dice, ni los afeminados, ni los, ya saben, entrarán en el reino de Dios. Claramente lo dice la palabra de Dios. Ellos no heredarán el reino de Dios. Y aclarando, no por su condición, sino por los actos que desagradan a Dios. Si una persona en esta situación, en esta condición, se siente atraído hacia otra persona de su mismo género, bueno, está llamado como todos nosotros, los que somos heterosexuales, los que buscamos a una mujer, un hombre busca a una mujer busca a un hombre, los que de alguna manera sentimos atracción por una persona del sexo contrario. Bueno, estamos llamados también nosotros a vivir la castidad, a vivir en fidelidad a Dios, en nuestro matrimonio o en la situación en la que vivamos. De igual manera ellos, llamados a esforzarse para vivir y agradar a Dios. No significa que porque yo sienta esta necesidad entonces la tengo que satisfacer, pero si eso va en contra de la naturaleza, si eso va en contra de los planes de Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que satisfacerlo? Entonces al rato vamos a decir lo mismo con quienes tengan ganas de abusar de un niño. Entonces que lo hagan porque sienten el deseo de hacerlo. Pues no podemos aprobar ese tipo de cosas. Dice, la maldición de Jehová, Proverbios 3:33, estoy leyendo, la maldición de Jehová está en la casa del malvado, mas él bendice la morada de los justos. Claramente dice ahí que al malvado, ¿quién es el malvado? El que hace el mal, el que hace algo que está mal. Si sabemos que eso está mal, bueno, a él no lo va a bendecir el Señor. Él bendice, ¿quién es él? Jehová. Jehová bendice la morada de los justos. Y por último, me gustaría cerrar este video
hablándoles de otro de los cardenales que se ha opuesto a estas decisiones del Vaticano. Es el cardenal Sara, o sea, es el que estamos viendo en la imagen. Él precisamente dice ahí en letras negritas, es uno de los críticos más francos del mensaje de la iglesia con respecto a la, ya saben aquí, es el padre James Martin, un jesuita estadounidense. Luego dice, no debería haber ningún doble estándar con respecto a la virtud de la castidad. Es lo que dice el cardenal Joseph Sara. No debería haber ningún doble estándar con respecto a la virtud de la castidad. Como diciendo, pues no hay de que primero no y ahora sí. Exigir algo que no puede ser alcanzado. Dice aquí, la bondad de Cristo, exigir, dice, pero a ver, leemos desde arriba, dice, pero sería contrario a la sabiduría y bondad de Cristo exigir algo que no puede ser alcanzado. Jesús nos llama en esta virtud porque ha hecho nuestros corazones para la pureza, así como hay nuestras mentes para la verdad. Con la gracia de Dios y nuestra perseverancia, la castidad no solo es posible, sino que se convertirá también en la fuente de la verdadera libertad. Entonces, con este mensaje me gustaría concluir el video, precisamente haciendo un atento llamado a quienes viven en esta condición, a que busquen la santidad, y así como todos los cristianos estamos llamados a buscar la santidad en el estado de vida en el que nos encontremos, sea como solteros, sea como casados, sea en la situación en la que se encuentren, todos llamados a vivir en la santidad, buscando agradar a Dios. Y ya vimos los textos bíblicos que hablan precisamente de esto. Busquemos la palabra de Dios, hablemos de la palabra de Dios en nuestros hogares, busquemos la verdad de Dios y no aquello que se acomoda a nuestros placeres. Bueno, pues espero que haya sido de mucho, que nos haya servido a todos pues este video, y me gustaría mucho que compartieran este video con más personas, que lo pudieran hacer viral y que nos unamos en oración pidiendo al Señor que acomode las cosas, que Dios sea quien de alguna manera nos permita vislumbrar el camino de la verdad y que lejos de dividirnos como iglesia, que esto sirva más bien para buscar la unidad en Cristo el Señor. Que busquemos nosotros vivir en santidad, que busquemos vivir en lo que verdaderamente le agrada al Señor, que seamos ese rebaño fiel al Señor. Que Dios los bendiga a todos.